Bien, en este nuevo video daremos o presentaremos el ejemplo de la aplicación de la ecuación de Bernoulli en el vaciado de tanques por efectos gravitatorios, y de paso podremos aplicar el concepto del teorema de Torricelli. Bien, este es un ejercicio tomado del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, séptima edición. El ejercicio es el 6.87. Nos indica la siguiente información. Para el tanque mostrado en la figura 6.38, nos indica que se compute o se determinen las velocidades bien lineales, o el caudal también, porque se puede expresar de las dos formas, que se da en la descarga o del orificio de la boquilla que está en la parte inferior del recipiente, y es que esto lo hagamos variando la profundidad H desde un valor de 10 pies hasta 2 pies en incrementos de 2 pies, o sea, haciendo cambios de 2 en 2. Que luego, cuando lleguemos a al valor de 2 pies, hagamos incrementos entonces o variaciones de 0.5 pies hasta el valor de 0. Finalmente, porque se entiende que la altura H con el tiempo y en la medida que se va vaciando el tanque, el nivel de líquido H va disminuyendo, así que llegará a un valor donde ese nivel de líquido llega al nivel de la parte inferior de la boquilla, donde está, digamos, la cota o la información de la cota, y esa sería la altura 0. Aparte de esto, entonces hagamos la representación gráfica. Bien, en este caso hemos decidido tomar la información de la velocidad, ¿ok? Porque si conocemos el cálculo de la velocidad, aplicamos el concepto de la ecuación de Bernoulli y obviamente el teorema de Torricelli, que es lo que queremos ejemplarizar. Bien, la solución aquí aparece en términos generales. Sin embargo, hemos presentado una un poco más detallada de parte propia. Bien. Y hacemos enseguida las aclaraciones. El primer propósito en la resolución, o el primer paso que debemos hacer en la solución de un ejercicio donde necesitemos aplicar la ecuación de Bernoulli, es ubicar los puntos del balance en lugares estratégicos, y dos, seleccionar lo que es el nivel de referencia o datum como aparece aquí escrito, ¿no? Datum, D-A-T-U-M, datum es un nivel de referencia. Estos dos pasos, aparte del diagrama, ¿no? Si contamos con él, y si no, pues preferiblemente hay que construirlo, diseñarlo, presentarlo, para que quede mejor presentado, digamos, o estructurado la solución. En este caso teníamos el diagrama y lo hemos editado un poco para presentarlo. Bien, entonces eso es tener el diagrama, escoger los puntos del balance y inscribir también lo que es el nivel de referencia. Entonces vamos con esta primera parte. Independientemente de los casos que tengamos, hay que seleccionar. Los puntos del balance preferiblemente se colocan en lugares donde conocemos información con respecto a las variables. La ecuación de Bernoulli trae tres formas de energía básicas.
lo que es el trabajo de flujo que se asocia a la presión, lo que es la energía cinética que está asociada a la velocidad y lo que es la energía potencial que está asociada a la altura. Entonces, cuando decimos información respecto a las variables, nos referimos al hecho de si ahí se conoce o se puede deducir el valor de presión, de velocidad o de altura. Entonces, la sugerencia nos lleva al hecho de que escojamos esos puntos donde tenemos mayor información con respecto a esas variables. Ahí es donde vamos a inscribir los puntos 1 y el punto 2, o el punto A, o el punto B, o el punto X y el punto Y. En definitiva, no hay ninguna regla que nos dé una orden, una instrucción que nos obligue a llamar los puntos del balance de una manera u otra. Simplemente se escogen, en este caso yo lo he escogido como 1 y 2, simplemente. Y voy en la secuencia del recorrido, preferiblemente. Quiere decir que 1 está donde inicia y 2 está donde termina, básicamente. Es donde conocemos información. Yo lo puedo colocar en cualquier lugar, pero donde conozco información, tenemos un tanque que está abierto a la atmósfera porque tiene una conexión con una pequeña trampa, pero que está abierto a la atmósfera porque por ahí se filtra aire atmosférico y por tanto encima del nivel de líquido lo que hay es presión atmosférica. ¿Okay? Recuerden que el tanque inicialmente no tenía marcados estos puntos ni 1 ni 2 ni la línea de datos. El tanque ya tenía marcada era, digamos, la diferencia de altura entre el nivel de tanque, entre el nivel de líquido, perdón, y una altura horizontal en la boquilla que pasaba por el centro de la boquilla, y eso marcaba la altura H. Entonces yo colocaría estratégicamente el punto 1 sobre el nivel de líquido y sobre justo la descarga, porque en esos dos puntos conocería, a ver, revisamos, la presión las conocería, porque en el punto 1 estaría a presión atmosférica. En el punto 2, ya que está fuera del tanque, el conducto de agua pues está a presión atmosférica nuevamente. Si estuviera dentro del tanque no estuviese a presión atmosférica. Pero como el punto 2 sí está ya justo fuera del tanque, entonces aparece la nueva presión a la que se restablece, que es la presión atmosférica. La presión de este chorro depende ya de las condiciones atmosféricas al tener contacto nuevamente con el aire. Lo que digo, si el punto 2 estuviera dentro del tanque, fuese otra la información. Por eso es esencial saber dónde colocar el punto. Bueno, esta estrategia nos permite, por ejemplo, en estos dos puntos tener el valor de lo que es la presión. Con respecto a la altura, también, porque el punto 1 estaría a la altura de los cambios que nosotros haríamos, o sea, a la altura H. Y 2, pues estaría también definido la altura de acuerdo al valor de datum que habíamos escogido o al nivel de referencia donde lo habíamos escogido. Entonces es el punto o es el momento en el cual tenemos que decidirnos dónde vamos a colocar el datum. El datum es una línea horizontal que se traza a través del diagrama para indicar qué es alto, qué es bajo, qué está por encima y qué está por debajo. No es una línea con ningún tipo de inclinación, es una línea horizontal. Bien. Se inscribe donde querramos, pero también hay una preferencia, y es que ojalá que la línea del datum la hagas coincidir con alguno de los dos puntos donde colocaste el balance. Eso ayuda a que en el futuro, en el procedimiento, el punto que está a la misma altura del datum, su altura entonces relativa es 0. Entonces nos ayuda un poco a restringir la ecuación en ese valor, para ese valor, ya que la altura que se reemplazaría sería 0. En este caso la hemos colocado en el punto más bajo, o sea, no contra 1, sino contra 2. También lo pude escoger contra 1 y el resultado va a ser exactamente el mismo.
¿Okay? Y con respecto a la revisión de velocidades, estaríamos con que, bueno, no sabemos la velocidad en 2 porque es la que nos preguntan, y la velocidad en 1 tampoco tenemos información de ello. No conocemos el diámetro del tanque. Tampoco. No nos han dado información, tampoco nos dieron información del diámetro de la boquilla como tal. Eso es un valor, digamos que inicialmente el ejercicio no nos entregó. Por eso es que hemos escogido dos soluciones. Una solución en la cual se asume la información que nos da directamente el enunciado, que es este caso 1, y también un caso 2, donde aparte de conocer la información, suponiendo que conozcamos la información que nos trae el enunciado, aparte de eso conociésemos la información del diámetro 1, o sea, el diámetro del tanque. Diámetro 1 significa el diámetro en el punto 1, no es otra cosa. Y diámetro 2, si utiliza los subíndices del balance, significa la información. Aquí habrá en este punto 1 presión 1, habrá velocidad 1, habrá una altura 1. Recuerden que las alturas se van a simbolizar con la letra Z. Y también tendrá información geométrica digamos, la forma de la sección de flujo. En este caso sería el diámetro, ya que es una sección circular. Entonces tendríamos diámetro 1 y para el punto 2 teníamos presión 2, velocidad 2, Z2 y altura 2. Diámetro 2. Entonces están los dos casos. En el caso que no conozcamos ni diámetro 1 ni diámetro 2 y en el caso que conozcamos diámetro 1 y diámetro 2. He presentado las dos para que se den cuenta que es indistinto e innecesario conocer el diámetro 1 y diámetro 2 para dar la solución. Por eso es que el ejercicio inicialmente no lo trae. Diga, bueno, el propósito de pronto del ejercicio no era que se den cuenta de esto, pero el propósito de mi solución sí. Bien, conociendo nada más la información que nos trae el enunciado, procedemos a establecer el balance de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 y escribimos la ecuación que ya conocemos para el caso 1, y es cabeza de presión, que vendría siendo la presión 1 dividida entre la densidad por la gravedad, más la cabeza de velocidad en el punto 1, que sería la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la cabeza de altura, que vendría siendo directamente Z1. Bien, esa es la información de las sumas de cabezas. Vamos a hacer el balance en términos de cabeza y no en términos ni de energía específica ni en términos de presión, que se podría hacer, pero que es más conveniente hacerlo en términos de cabeza. Para el punto esto es igual al contenido de energía. Se supone que aquí la energía se conserva. Según la ecuación de Bernoulli, inicialmente se conserva todo el contenido de energía que está en 1, es el mismo contenido de energía que está en 2. No significa que la presión 1 no varíe a 2, que la velocidad 1 no varía a la velocidad 2, ni que la Z altura 1 sí varía. En lo que estoy diciendo, o lo que indica la ecuación de Bernoulli, que la suma de las tres es igual en cada punto. O sea, sumar cabeza de presión más cabeza cinética más cabeza estática en 1 es igual a sumar a la cabeza 2, la velocidad 2 y a la altura 2. No que cada una de ellas se mantenga constante. No está diciendo que la presión 1 es igual a la presión 2. No está diciendo que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. No está diciendo que Z1 es igual a Z2. Está indicando que sumar las tres es lo que no cambia en cada punto. Bien. Siguiendo, digamos, este propósito, entonces tendríamos la ecuación de Bernoulli escrita para el punto, para el caso 1. Si conociésemos información como en el caso 2, pues presentar la ecuación de Bernoulli no la modifica, estaríamos escribiendo lo mismo. Y como nos preguntan sobre la velocidad, en el punto 2 procederíamos a despejar la velocidad directamente donde aparece el despeje de la velocidad. Recuerden que la velocidad 2 está escrita al cuadrado, o está inmersa en un cuadrado, por eso es que al despejarla quedaría
como una raíz cuadrada o como una potencia de 1/2 o 0.5. Bien, ahí se presentan el despeje de las velocidades, velocidad 2. Del lado derecho entonces quedaría la diferencia de cabezas de presión más la cabeza cinética de punto 1 más la diferencia de alturas entre Z1 y Z2. Bien. Se confirma entonces para el caso 1 que la velocidad dependerá básicamente de esta expresión y hemos colocado que Z1 sería la altura en el punto 1, Z2 sería la altura en el punto 2 y restar Z1 menos Z2 daría el valor H. Por eso hemos colocado en la ecuación H. Hemos reemplazado. Y se indica. También se indica que tengan en cuenta que la presión 1 y la presión 2 son iguales, ya que son presiones atmosféricas. Así que esa diferencia de presión se va a anular. Que la velocidad en 1 es despreciable. Eso es el concepto de la ecuación del teorema de Torricelli. Se dice que V1, el nivel de velocidad o la magnitud de la velocidad en un nivel de recipiente, en un nivel de líquido que está contenido en un tanque, es bastante baja con respecto a la que se da en el punto 2, que sería la descarga de una boquilla o una tubería. Por eso normalmente ya se ha dicho porque con anterioridad en la parte teórica porque la velocidad 1 es despreciable. Y recordemos que la velocidad 1 sería despreciable en vista de que el diámetro en 1 es mucho mayor que el diámetro en 2. Por lo tanto, se considera que este nivel de líquido o baja a muy baja velocidad o sencillamente se mantiene casi constante. Y aunque lo haga a cierta velocidad, lo que queremos mostrar es que finalmente no tiene gran efecto en el cálculo. Bien. En el caso de la otra alternativa que estábamos manejando, se indicaría lo que es la velocidad. Lo que se ha hecho es colocar la velocidad 1 en función de la velocidad 2 a través de la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad significa para un líquido que V1 por el área 1 es igual a V2 por el área 2, o sea, V son la velocidad. Velocidad 1 por el área 1 sería igual a la velocidad 2 por el área 2, o sea, que el caudal 1, el caudal que pasa por 1 es el caudal que pasa por 2. Como se supone que las velocidades, que las secciones son circulares, entonces el área sería pi por diámetro 1 elevado al cuadrado sobre 4 y el área 2 sería pi diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. De ahí que podríamos poner una en función de la otra y factorizar directamente la velocidad 2. Por eso es que nos queda acá en esta otra forma de energía, ya que aquí no podríamos hacer, en el caso 1 no conoceríamos el diámetro, se supone que no conocemos ni el diámetro 2 ni el diámetro 1. Aquí se supone que sí lo conocemos y hacemos una suposición, que el diámetro 1 supongamos es de 12 pulgadas de tanque y en el caso diámetro 2 no lo conocemos, 2 pulgadas. No es una relación absurda. 12 pulgadas es un pie de diámetro y que el orificio no es ningún orificio tan pequeño porque no estamos hablando de 2 pulgadas. Bien. Hacemos la misma aclaración, es que la presión es igual a la presión 2, que conocemos los diámetros, que conocemos la diferencia de altura llamada H. Bien. Construimos una pequeña tabla y comenzamos a hacer lo que nos indicó el ejercicio. Bien. Suponiendo que la altura, y nos pidieron que hiciéramos un barrido de altura. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Calcular cuál es la velocidad en el punto 2 con esta expresión, por ejemplo, con esta expresión, la que está aquí subrayada, en el caso de esta columna del lado izquierdo, para el valor de 10, porque la diferencia de presión se anula, eso queda reducido, la velocidad queda, o sea, lo único que vamos a hacer realmente en el fondo, la ecuación quedaría como V2 igual a 2 veces la gravedad por H
¿sí? Todo elevado a la 0,5, que es el teorema de Torricelli, básicamente. Es lo que aparece en este cálculo de la columna V2. De ahí es donde provendría. Y en el caso de V2 del lado derecho, donde conocemos supuestamente los diámetros, estaremos aplicando la ecuación a cuerpo entero, que es esta que te aparece aquí, subrayada. Mucho más compleja que la que está a la izquierda, pero se supone que es más precisa ya que conocemos los diámetros. Y hacemos el barrido. ¿Qué barrido? Suponiendo que la altura h es igual a 10, lo único que hay que poner es 2 por la gravedad por la altura h en las unidades consistentes. Recuerden que estaríamos en el sistema inglés, y en el sistema inglés la gravedad es 32,2 pies sobre segundo cuadrado, y luego le elevamos a la velocidad, o sea sería 2, el primer caso sería 2 por 32,2 pies sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por una altura de 10 pies, por 10 pies. Todo ese producto quedaría en pies cuadrados sobre segundo cuadrado, y lo elevaríamos a la 0,5, dándonos una respuesta de una altura de 25,38. Como nos pidieron que lo hiciéramos en 2, aquí no lo hemos cumplido así, para que vean el nivel de detalle. Lo hemos hecho de 0,5 en 0,5 desde 10 hasta 0. Y hemos comenzado 10, 9.5, 9, 8.5 hasta llegar a una altura 0. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo es que si el nivel de líquido H está a 10 pies, la velocidad en 2 aproximadamente 25,38 pies sobre segundo cuadrado. Por ejemplo, en el caso que la altura fuera 8 pies, lo colocamos en pie, ¿no? La velocidad en 2 descendería a 22,70, ya que el nivel de líquido va bajando. Si el nivel de líquido 1 va disminuyendo, pues la velocidad en 2 también va disminuyendo. Quiere decir que esa velocidad no es constante. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de que cuando la altura es 0, la velocidad es 0. Entonces, lo que nos presenta el ejercicio es que nos demos la solución sin conocer diámetro 1 y diámetro 2, porque el enunciado no nos da. Y lo que he mostrado a la derecha es que aunque conociéramos el diámetro 1 y el diámetro 2, la apreciación del teorema de Torricelli es perfectamente ajustable y sin ningún inconveniente, porque miren que aunque conozcamos el diámetro 1 y el diámetro 2 en términos razonables, aún así los cálculos no es que cambien mucho. Por ejemplo, sin tener en cuenta los diámetros, para 10 pies la altura es 25,38, mientras que teniendo en cuenta los diámetros, la altura es 25,31. O sea, cambió casi nada, ¿sí? 0.01. El valor de la velocidad 25,38, 25,39. Para 9.5, 25,73. Acá 24,78. Para 9, 24,07 por un lado y 24,08. Y así sucesivamente. Quiere decir que aunque conozcamos los diámetros, la precisión no es que aumente mucho. Básicamente es la misma. Perdón, ni la precisión ni la exactitud. Porque se supone que los valores reales son los de la derecha, conociendo diámetros 1 y diámetro, y los valores estimados, sin tener en cuenta este parámetro de diámetros, son el caso del teorema de Torricelli, que es la presentación de la izquierda. Luego de esto se grafica, y si se grafica te das cuenta que las gráficas básicamente son las mismas. El recorrido de 0 a 10 en altura con respecto a la velocidad son básicamente los mismos. Bien. Veamos los comandos y veamos cómo lo hicimos en Excel. En Excel hicimos exactamente lo mismo. Son las mismas expresiones. Por ejemplo, hemos colocado una plantilla donde está el ejercicio ya con la solución. Del lado izquierdo es sin tener en cuenta la velocidad en 1, porque eso es lo que tener en cuenta. La velocidad en 1 es suponer que es conocer los diámetros 1 y diámetros para poder aplicar la ecuación de continuidad y poder obtener una ecuación como del lado azul. Pero ustedes ven que básicamente son los mismos valores.
hemos supuesto presiones en 1 y 2 iguales, que son presiones atmosféricas. La densidad del agua 62,4 libras-masa sobre pie cúbico, la gravedad es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. El diámetro 1 se supone que lo conocemos. Miren que esta solución que está presentada aquí, del lado amarillo no hay nada que conozcas tu diámetros, no se ve afectada la velocidad en ningún momento. Veamos un poco acá nuevamente. Para nada se va a ver afectado. Voy a reducir un poco para que puedan ver. Y lo que quiero que vean es hasta dónde soporta el hecho de que conozcamos los diámetros. En esta solución que está presentada aquí, se supone que el diámetro de la boquilla es 2 pulgadas y el diámetro de del tanque es 4. Cuando se resolvió en la hoja de Word que se les acaba de presentar, se indicaba que aquí era 12. Miren que cuando insertamos 12 aquí, los que cambian son los valores del lado azul, porque el lado amarillo no tiene ese cálculo. Ese cálculo de esta columna aquí. Miren que hemos colocado toda la información del cálculo en la celda C5. La celda C5 trae la información que está de la ecuación que está encima. 2 veces la gravedad, solamente que donde hemos colocado, digamos, hemos renombrado la celda que contiene a la gravedad, la hemos llamado G directamente para no tener que llamarla por defecto como le llama el sistema. Hemos llamado lo que es Rho como Rho, en fin. Entonces puede adaptar un poco para colocar los valores acá. En todo caso, en esta celda lo que hemos colocado es la información que se calcularía, digamos, en el fondo amarillo, en la celda que le corresponde, también lo que es. Y lo que hace cada celda es calcular la velocidad con esa ecuación o con esa expresión basado en la altura que tiene a la izquierda. O sea, para 10, para 9.5, para 9. Como la solución en amarillo no tiene nada que ver con que conozcas el diámetro 1 y el diámetro 2, sino aplicar directamente la ecuación de Torricelli, que es 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada de esto, y el lado derecho sí. Entonces lo único que cuando cambiamos los diámetros recibe cambios, obviamente ajuste sería el lado azul, el lado amarillo queda sin cambios en ese sentido. Supongamos que el diámetro cada vez se acerca más, o sea que el diámetro 1 es más parecido. Si fuese 10, perdón, inserté donde no fue, donde no era 10. Si el diámetro no fuera 10, tampoco es cambie mucho. Si fuese 8, se supone que se vuelve más susceptible en la medida que los diámetros se parezcan más. Quiere decir que entre más se alejen los diámetros, que es lo lógico, o sea, no se puede parecer el diámetro del tanque con respecto al diámetro de un orificio. Se supondría que la diferencia entre el diámetro del tanque y el orificio es grande. Yo acá estoy asumiendo valores que no son grandes. En cambio, el diámetro en la boquilla es 2 y el diámetro del tanque es 8. Eso es algo que no es tan distinto. Voy bajando hasta 6 y miren que la velocidad sigue en el mismo orden. Para 10, 25, 58, 25, están en el mismo entero, 25 y 25. Voy a bajarlo a 4. Y ya en 4 es cuando logro siquiera cambiar de entero. Pasó de 25 donde estaba a 26. Para el primer dato que calculamos. Entonces, lo que quiere decir que básicamente desde que guardes una relación de 2 a 1, de ahí en adelante, cualquier relación en adelante, de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, de ahí en adelante cualquier relación, que si tu diámetro de boquilla es 1 y tu diámetro de tanque es 2,
en las unidades que sea. De ahí en adelante cualquier relación, 1 contra 3, 1 contra 4, 1 contra 5, mira lo que genera, que es bastante acertado tener el concepto de teorema de Torricelli, y significará de inmediato que no deberías irte por la solución buscando conocer los diámetros. Esto es digamos, un error que hacen estudiantes de ingeniería, que se estancan en ejercicios por no conocer la información de un diámetro, de un tanque, cuando se supone que deberían tener el concepto del teorema de Torricelli bastante fresco, como para indicar que si colocamos un punto de balance, que es la conclusión general, un punto de balance en el nivel de líquido que está depositado en un recipiente, ya ahí, aparte de que si conocemos la presión porque sea atmosférica o no, si conocemos la altura porque el diagrama nos la ofrece porque el texto no, esto del teorema de Torricelli afecta lo de la velocidad. ¿Qué decimos nosotros o qué podemos deducir de la velocidad? Podemos decir con toda la tranquilidad que las velocidades que se manejan en el nivel de un líquido que está depositado en un tanque se pueden considerar básicamente despreciables. La razón es que el diámetro es tan grande que el nivel de líquido o sube, porque dependiendo, porque si ese tanque es alimentado, de pronto puede que suba, que de pronto el alimento es mucho más que la descarga. Entonces, o que suba el nivel o que baja el nivel. Entonces, lo que hemos considerado es que el nivel se mantiene prácticamente constante o desciende muy bajo. Entonces, la de velocidad con que asciende o desciende es baja. Quiere decir despreciable. Y si el punto 2 está en un tanque, en un nivel de recipiente, de nivel de líquido, en un segundo tanque, también podríamos decir lo mismo. En este caso no podemos decir eso porque el punto 2 está sobre la descarga. Ahí la velocidad no es cero, o ahí la velocidad no es despreciable, más que cero. Entonces lo que hemos dicho en la solución es que es despreciable. Y este es, digamos, uno de los temas que más retardan la solución al principio en muchos casos de aplicación de la ecuación de Bernoulli más compleja. Recuerden que también todo esto se deriva de haber asumido que se da el estado estacionario. Quiere decir que las propiedades no cambian con el tiempo de acuerdo al punto de la medición. Bueno, agradezco su atención en este ejercicio y espero que haya sido un poco más claro o haya dado una introducción al concepto de lo que es el teorema de Torricelli.